Y a lo Marty McFly, con nuestro DeLorean nos vamos a ir a recorrer el pasado, nos vamos a ir a la década de 1920, 1930, con quien esta oportunidad y todas las oportunidades en nuestro doc, pero no es doc sino que arquitecto, nuestro querido Luis Almendrael, que ya está de regreso para mostrarnos en esta oportunidad casas hermosas del pasado. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente a Matinal Nuestra Casa. Buenos días, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contento de que se acabe este mes tan largo, justamente. Ha sido largo agosto, es verdad, deja esa sensación como de que no se acaba nunca, pero ya hoy es el último día y qué mejor manera de terminarlo que haciendo un paseo por la memoria, por nuestro patrimonio arquitectónico junto a ti, Luis, hoy hablando del Art Deco. Cuéntanos un poquito primero, ¿de qué se trata el Art Deco? Bueno, el Art Deco como tal es un lenguaje que abarcó la arquitectura, el diseño industrial, los automóviles, el vestuario, etc., el arte en general, desde finales de la década de 1920, ¿okay? Es una expresión bastante especial donde la geometría y las formas abstractas, las formas ya incluso exóticas de otras culturas comienzan a dominar completamente la escena. Es un lenguaje arquitectónico que en realidad tiene antecedentes que van desde la década de 1910, con el trabajo de arquitectos como Auguste Perret, por ejemplo, en París, y muchos otros casos particulares que a nuestro país, digámoslo así, se extiende la década del 20, coincidiendo con la gran exposición de París, donde se hace donde se genera, incluso se acuña el concepto de Art Deco, pero además es influenciado por el terremoto de Talca de 1928, el cual claramente remodela y redefine las líneas arquitectónicas de la zona centro-sur del país y que por supuesto influencia lo que pasa en ciudades como Concepción, en la cual el Art Deco se manifestó en diferentes aspectos: arquitectura comercial, residencial, arquitectura por supuesto, e incluso puentes como el puente Andalien, que también tienen sus guiños del Art Deco. Mira, y básicamente en cuanto a la arquitectura vinculada a lo privado, querido Luis, ¿o no? Porque me imagino que también significaba un gasto mayor en la construcción, en el diseño, en todo. Exactamente. Principalmente eran obras particulares, claramente, eran obras que se hacían, en este caso las obras residenciales eran por particulares que querían tener unas casas construidas con diseño, digamos, a la última moda que estaba ocurriendo en aquel entonces, y seguía los mismos patrones que se hacían en algunas construcciones más grandes. En el caso particular, y lo que vamos a hablar hoy día, son casas de un piso, casas muy sencillas y pequeñitas, dispersas en el centro de la ciudad y algunas zonas más antiguamente periféricas, pero que de algún modo mantienen una tradición de la casa chilena, y que cambia solamente la fachada, y la fachada nos da cuenta de esos aspectos geométricos, de todas esas cosas mucho más desarrolladas, ¿cierto? Donde está la influencia del Art Deco. Oye, qué bacán, porque son de mis casas favoritas, siento. Ahora sé que son pertenecientes al Art Deco. Ya sé cómo decirles para no decir, nada, me encantan esas casas que son de un piso, de empresa. No, las casas del Art Deco, esas son mis casas. Oye, y estamos viendo una justamente ahora que entiendo está en Aníbal Pinto, entre Rosas y Bulnes. Exactamente, es una casa bien interesante, es muy bonita esta casa, son dos casas en realidad, en las cuales nos damos cuenta que tiene una fachada muy sencilla. Fíjense que están esos detalles en relieve, y aparecen estos dos elementos que se levantan, ahí justamente al lado del árbol, a la derecha se ve este elemento que sobresale a la misma altura de la casa, con un círculo y unas formas geométricas bastante sencillas en esta vivienda. Qué lindo los detalles, siempre yo creo que el ojo uno ya preparado por ti se va a los detalles y ese sentido de extra que le iban dando, que ya no tiene que ver con algo funcional, sino que algo estético, y que uno dice, ok, o sea, no solamente pusieron el estuco y todo, sino que también se dieron el tiempo para hacerle un detalle, un caché, un qué sé yo, y yo creo que eso es maravilloso. Mira, lo que tú dices, Luis, es muy importante, esa cosa del caché, el que se lleva la cosa estética, porque estas viviendas en particular, a ver, primero que nada no podemos hablar que son 100% Art Deco, no es una arquitectura Art Deco pura, como de la manera más purista, ¿cierto? No, estas son viviendas que tuvieron la influencia del Art Deco, son casas que en el interior en su mayoría tienen un corredor, patio interior, las habitaciones dispuestas como cualquier casa antigua chilena, pero la fachada, digámoslo así, se le imprimió ese carácter, ese qué sé yo, esa cosa geométrica, ese detallito en particular para darle ese caché tan especial. Muchas de estas casas, como la que estamos viendo en Tucapel con Bulnes, al lado de una carnicería, que es todo parte de un conjunto, esa vivienda, también nos habla de eso. Son casas muy tradicionales, pero que
sus fachadas contaron con este diseño influenciado por el Art Deco. La espacialidad Art Deco, como el edificio Empire State, por ejemplo, en Nueva York, o el Teatro de los Campos Elíseos en París, no se dio aquí en Concepción. No vamos a encontrar un espacio espectacular y fastuoso como se hacía el Art Deco, pero sí estas viviendas austeras, sencillas, que de hecho tenían todo un carácter doméstico. O sea, es como una arquitectura muy discreta en ese sentido. Exhibió algunos aspectos y la influencia de este momento, del momento en el que está en boga este diseño. Sí, y es impresionante que si le sacas esos detallitos que tiene arriba de las ventanas, mientras a ver si nos vamos a la casa de Tucapel 1143, que está un poquito más allá, ¿cierto? Justamente ahí, mira qué cosa más linda, esto se ve como tan de Grecia, ¿o no? Bueno, por los colores también puede ser, por los colores azul y, o sea, celeste y blanco, pero es impresionante que si tú le empiezas a sacar esos palitos nomás, ¿cierto? Que están ahí, no te queda nada, o sea, te queda una cosa muy cuadrada, muy básica, ¿verdad? Pero estos pequeños detalles hacen una diferencia tan grande, además aprovechan muy bien el espacio que es chiquitito, pues, en el caso de estas casas. Son espacios muy pequeños y en esta casa en particular de Tucapel 1143 es muy bonito el elemento vertical, que es como toma protagonismo. O sea, se forman estas líneas verticales que fueron pintadas de azul intenso, ¿cierto? Pero además llama la atención cómo sobresalen y cómo además el resto de la fachada tiene estos elementos escalonados que suben y bajan y van levantándose por sobre la misma altura de la vivienda, ¿ok? Y ahí va formándose esta composición geométrica que es tan llamativa. Sí, y los detalles también de las ventanas y de la puerta que siguen distintas lógicas, pero por ejemplo la ventana no va como la ventana clásica, pues tiene 3 ventanitas chicas y 4 abajo, un toque distinto. Claro, tiene hay toda una, eso es bien interesante lo de las ventanas también, por supuesto. Aquí la geometría también se reflejó en cómo se construía la ventana, cómo se ejecutaba esto. Piensen que en esa época no era llegar y comprar una ventana en Sodimac, todo listo, así en la ferretería cualquiera, no. Ahí, digamos, se diseñaban en el momento, se diseñaba la perfilería a pedido, digamos, y ojo, que eso también está relacionado con que gran parte de estas casas no fueron hechas por arquitectos, fueron hechas por maestros de la construcción, cuyos nombres posiblemente tal vez nunca sabremos, pero que fueron, digamos, que aprendieron la técnica, aprendieron el oficio y lograron desarrollar una arquitectura bien llamativa. Mira, qué interesante eso. Sí, pues está súper interesante ir conociendo estos detallitos, ¿cierto? Y mientras vamos viendo imágenes también, porque de Tucapel nos vamos a Barros, entre Ongolmo y Paiscaví. ¿Esta casa sigue ahí, Luis? La casa sigue ahí, de hecho se le hizo un segundo piso, se hizo una intervención interior, pero la fachada la pueden seguir viendo y es una casa bien particular en la cual aparecen los mismos elementos que mencioné antes, pero fíjense que en el borde de la casa, digámoslo así, mirando hacia la parte superior, la cornisa, tiene esos elementos en relieve como dientes que aparecen, son elementos dentados que son bastante también atractivos, y también está la línea vertical muy marcada como a modo de relieve, y también por supuesto esos trapecios pequeñitos que aparecen sobre las puertas y sobre las ventanas. Oye, es que como que todo este sector es así, ¿o no? Estoy pensando, Barros, Ongolmo, Paiscaví, Paurompeyo también, hay como hartas construcciones que son bien llamativas, antiguas, además casonas antiguas, que se han ido, afortunadamente no demoliendo todas, sino que le han ido haciendo como una mantención. Eso es verdad, de hecho hay construcciones, bueno, se han perdido muchísimas, lamentablemente en el terremoto del 2010 se perdieron varias de estas casas, en algunos casos se cayó solamente la fachada, quedando la casa interior que fue remodelada, se le cambió la fachada completamente por un diseño actual, pero claro, o sea, en este caso particular de Barros Arana entre Paiscaví y Ongolmo, aún podemos pasar por ahí y ver este diseño y la influencia que tuvo, por supuesto, esta línea Art Deco en estas construcciones de Concepción. No, es notable. Yo estoy tratando de ubicarme, pero no recuerdo esta casa, fíjate. Pasa de repente que uno tiende a olvidarse o no tiene la referencia en dónde están esas construcciones en particular. ¿De esta te acuerdas? Esa está todavía. ¿Esta está en Freire con Lautaro? No, tampoco. Pero tampoco me encantó esta casa, está impresionantemente bella. ¿Y esta existe en estos momentos? Sí, existe. De hecho, en el interior se renovó completamente,
pero la casa en particular, la fachada, está al lado de un centro médico en calle Freire, entre Janequeo y Lautaro, y al lado también se encuentra otra construcción que da la vuelta y que era parte de un conjunto también donde vemos esta idea de esta arquitectura geométrica. Fíjense cómo es la fachada y cómo está, digamos, arriba de la puerta esta forma abstracta con un circulito en el centro y esas diagonales que van formando como una especie de emblema. No podemos decir que tiene forma, es totalmente abstracto. Están los elementos en relieve, escalonados. Y qué loco como yo al principio miré y dije que tiene un problema la foto, porque está la ventana que sigue una línea, pero la entrada, que es, no sé, me imagino un estacionamiento, sigue la misma línea la ventana, sí, pero está hacia el suelo, entonces es como raro, pero acorde, no sé. No, esa es modificación, se hizo un garage ahí, pero la ventana derecha, buena observación, Luis, la ventana derecha era igual que la de la izquierda. La bajaron. Se le hizo un tajito, digamos, a la fachada, claro. Por eso. Está realmente hermosa esta casa. ¿Y estas casas, Luis, cómo son adentro? Porque yo me acuerdo haber conocido algunas casas en el centro de Concepción como para el casco antiguo, ¿sí? Y eran como un pabellón largo hacia adentro nomás. Tú entrabas y era como que fuera un pasillo eterno que te llevaba hasta la cocina que estaba al final de la casa, y a la entrada estaba el living, el comedor, después entre medio las piezas y los baños, y después la cocina para terminar atrás. Sí, efectivamente, gran parte de estas viviendas tenían esa misma distribución, o sea, por fuera se veían bastante futuristas, geométricas, vanguardistas con estos diseños, pero en el interior tenían la idea tradicional, este gran corredor. Bueno, en algunos casos habían casas de 50 metros de fondo, o sea, habían casas muy grandes, como también habían más pequeñas, totalmente austeras y sencillas. Luis. Y además se encontraban elementos como patios interiores, patios de luz también, que eran patios cubiertos con, digámoslo así, con claraboyas, con paneles acristalados, etcétera. Luis, sí, te quería preguntar, a ver si puede volver al anterior, señor director, porque para preguntarle por la casa a los vecinos. Aquí sí, se nota que hay dos casas distintas, con dos manos distintas, pero a la vez algo similar tienen. O sea, aquí se construyó una y el vecino copió la misma línea, o fueron las dos construidas, porque tienen bastantes similitudes, pero los detalles hacen la diferencia. Claro, ahí donde entran los misterios que un poco también lo que se exploró con el libro de Conce 1930, que es justamente no existe certeza del año exacto de construcción de estas viviendas, pero sí podemos decir que fueron construidas casi en paralelo, apelando al mismo contexto. Son muy similares, o sea, la casa al lado también tiene un círculo, digamos, impreso en la fachada con unos elementos abstractos que le rodean, por lo tanto da para pensar que ambas construcciones fueron hechas en paralelo. Ya. Están ahí como la misma época, entonces juntitas. Están bellas estas dos casas y sigamos conociendo. Quizás sea el mismo autor. Sí, pues, eso, claro. del mismo autor. Si tenemos más casitas para compartir, porque esta está en Serrano, ¿cierto? En Serrano, y esta, fíjense que puede ser del mismo autor de la anterior. ¿Por qué? Porque el diseño original de la casa, que lamentablemente sufrió las consecuencias del terremoto del 2010, tenía la misma cornisa de la casa de Freire. O sea, arriba de la puerta se encontraba el mismo elemento con el círculo y con las diagonales que tenía justamente en la casa que vimos anteriormente. Pero pregunta, porque si esto fue realizado por maestro, por maestro, no era, por ejemplo, que la señora, el caballero iban pasando y vieron, mira, yo quiero hacer ese modelo de casa y lo quiero replicar en mi casa, contrata, a lo mejor no al mismo maestro, pero el maestro fue a mirarla, mira aquí, vamos y la hacemos. ¿Puede ser también o no? Absolutamente, Luis, absolutamente, se daba bastante, de hecho, y también se dio en los años 40, 50, y sigue pasando totalmente. Esa idea incluso se ve en los años 40 en los arquitectos, cuando una familia hacía una casa curva, por ejemplo, con forma de barco, y la otra familia decía, ¿sabes que yo también quiero una casa así? Y hablaban con arquitectos que influenciados por el colega hacían una casa similar, y así se iba repitiendo el modelo. En los años 20 y 30 pasó exactamente lo mismo, o sea, bastó que hicieran 2 o 3 casas con estos diseños derivados del Art Deco para que se expandiera este diseño por toda la ciudad, por supuesto. O sea, aquí lo estoy mostrando solo una pequeña muestra de las casas que existieron, pero hubo mucho más. Y esta estaba en venta, según lo que vemos ahí, porque está en un sector además en Chacabuco, entre Serrano y Salas, y para allá, como vemos también justo atrás de esa casa, se empezaron a levantar un montón de edificios. Nos vamos ahora a Chacabuco, entre Rengo y Lincoyán, ¿cierto? A Chacabuco, entre Rengo y Lincoyán, sí, justamente. Esta casa ya...
No, la roja, sí, aquí ahí me confundí. La anterior, la casita roja de Chacabuco ya no existe, pero sigue el mismo formato. Y la de, que es una casa, no sé cuál estamos viendo. La roja. La roja. Estamos viendo la roja. La roja, sí. la anterior era la verde. La roja, sí. Esto es Chacabuco entre Salas y Serrano. Es una casa que lamentablemente no existe y era de las últimas que quedaba en este sector de Chacabuco con estas líneas, digamos, geométricas Art Deco. Fíjense que a la izquierda aparece esta entrada de vehículos que era como un pasadizo para llevar al interior de la construcción, y también tiene este elemento elevado, aparece esta cosa escalonada, que es como muy abstracta, por supuesto. Era una casa bastante singular también. Sí, ahí es donde uno le pone que un poquito más moderna, porque la entrada del estacionamiento, po. Las otras por lo menos a simple vista no estaba. Exactamente. Ahí aparece ese elemento en particular. No sé si habrá sido estacionamiento originalmente, tal vez era un zaguán que permitía llegar a otra propiedad del interior. ¿Qué es un zaguán? Pero el tema, justamente ese pasadizo que ahí como lo que se ve ahí justamente. Eso sería un zaguán. Traspaso, básicamente, claro. En algunos casos hubo construcciones que lo denominaron, por ejemplo, pasaje, como pasó con la casa Gidi, que tenía este elemento, este paso interior hacia las casas, digamos, es que estaban dentro de la propiedad. Patios grandes. Le pusieron pasaje Gidi. Patios grandes, po. Más encima habían patios grandes, o en otros casos también tenían entradas secundarias. Hubo casos de viviendas que tenían entradas auxiliares para bodegas, otras casas que combinaron negocios también con almacenes, con accesos diferenciados. Entonces bien interesante esa idea de tener estos pasadizos o servidumbres también, por supuesto, si le queremos poner un nombre más técnico. Me encanta. Vamos a ver qué pasa también en calle Freire, porque allá hay otra casa que queremos conocer en esta oportunidad. Estamos hablando de casas con estilo Art Deco. ¿Cómo se manifestó el Art Deco en los años 20, 30 acá en Concepción? Mira qué bella casa. Esto está en Freire, entre Tucapel y Castellón. ¿Sigue ahí? Me parece que sí, ¿o no? La casa todavía está. De hecho hay un local de comida ahora, pero lamentablemente la fachada colapsó con el terremoto del 2000. No. Y se remodeló completamente. Y fíjense la riqueza geométrica que tiene esta casa. Cómo aparecen estos rectángulos uno sobre el otro, formando este relieve, este sobrerelieve arriba de la puerta, arriba de las ventanas. Era realmente bonita esta fachada. Oye, Luis, ¿en qué año más o menos empezaron a aparecer estas protecciones de las ventanas? Pues sabemos que tiene que ver con un tema de seguridad, pero por lo menos me imagino que ¿habrá algún análisis de cuándo a estas casas se empezaron a intervenir así? Porque me imagino que en un comienzo eran las ventanas abiertas nomás, porque la seguridad no sé cómo habrá estado pensado en esa época, pero ahora la mayoría tiene estos que igual como que le suman un tema. Es como que no sé si lo hicieron bien y uno dice, ok, como que venían incluidas de fábrica, otra uno sabe que se nota cuando las ponen después. ¿Qué pasa con eso, con las protecciones de las ventanas? Bueno, habían casas que tenían protecciones ya en los años 20, como pasó con el edificio Baldi de Serrano con Barros Arana, un edificio fantástico, del cual también podemos hablar, que tenía un diseño de reja precioso, influenciado por la arquitectura Art Nouveau. Pero gran parte de estas casas que estamos viendo en realidad no tenían reja. El tema de las protecciones ya comienza a aparecer a fines de los 80, los 90, ya para que hablar de los últimos 20 años, cuando ya prácticamente todas las casas tienen protección. Pero la idea de incluir en la reja, digamos, tampoco es tan nuevo. O sea, si uno ve que algunas casas antiguas fueron diseñadas ya con protecciones que incluso estaban diseñadas acorde con el mismo estilo y lenguaje. Por lo tanto, en este caso particular fue puesta posterior. O sea, es una casa sencilla sin protección. Bueno, y ahora, como tú nos dices, un local de comida probablemente, bueno, si ya se había destruido con el terremoto la fachada, ahora sí que no debe quedar nada de Art Deco, ¿cierto? No, lamentablemente no. Bueno, vámonos entonces a otra casa, porque está en calle Pedro Lagos. Está súper a maltraer, pero tiene vestigios de Art Deco porque no tiene ni puertas. ¿Qué es esto? No, esto es una casa, esto era una casa de la cual queda en el sector de Pedro de Valdivia, hacia abajo, en calle Pedro Lagos. Es una casa bien particular que también es parte del libro Concepción 1930. Es una casa que es de 1932. Es una casa que nos muestra también el diseño Art Deco en materias muy sencillas. Son algunos elementos laterales que sobresalen, un elemento central que no sé si alcanzan a ver como una cosita que se eleva en la fachada, que está un poco elevada. Y ahí está el año de la casa escrito, 1932. Lamentablemente la casa fue demolida, en estos momentos creo que está cerrado, es como un predio cerrado básicamente.
Y ahí pueden ver en la foto cómo están tapadas las ventanas y también, por supuesto, las puertas. O sea, claro, aquí en el momento de esta foto estaba como clausurado todo, pues no se podía entrar. Hoy día ya se botó todo eso. Claro, o sea, no, esta foto es reciente, la saqué hace como 3 meses más o menos. Claro, sí, pero lo que queda de vestigio son algunos elementos en relieve que uno alcanza a ver en la cornisa, que tiene un color distinto, de hecho, y la parte superior, que es donde está el año, 1932. Mira, que bueno, Sí. que ahí sabemos ya trataron de cerrar puertas y ventanas para que no se tomaran el lugar, tal vez, para que no fuese vandalizada, pero Posiblemente, claro. pero feo quedó, po. Sí, una pena. Sí, sí. Mira, y esa está muy linda, en calle Prieto. Y los colores también le dan un toque distinto, ¿ah? Sí, Parece otro esto país. está en calle Prieto, está recientemente pintada, de hecho, es una casa son 2 casas en realidad, los árboles tapan bastante, pero forman también parte de este paisaje de calles de adoquines, todo ese sector de Concepción, calles Prieto, Cruz, entre Lincoyán, Rengo, Caupolicán, Aníbal Pinto, etcétera. Nos encontramos con varios casos también de esta arquitectura y también vestigios en algunos otros casos puntuales. Y aquí, fíjense que es más sencillo. Cómo están las líneas verticales, Sí. aparecen estos elementos que sobresalen escalonados. Es una casa bastante bonita. Es preciosa. Luis, ¿sabes qué? Estaba pensando que me da como vibra de que fuera de otro país o de otra ciudad de Chile, porque también me llama siempre la atención estas casas de techo plano en el sur del país, cuando nosotros tenemos esa noción de que acá en el sur las casas debiesen tener un poquito más de inclinación quizás en los techos por el tema de las lluvias. ¿Cómo lo hacen con estas casas? Mira, es una excelente pregunta, Cami, que había olvidado mencionar al principio. Sobre el tema de los techos, porque claro, tú ves estas formas que sobresalen con estos relieves, estos como cosas dentadas, ¿cierto? O lo escalonados, o incluso zigzagan algunas cosas. Pero claro, ¿cómo es el techo? El techo está escondido detrás de esto. Esto es una cosa que se eleva a las fachadas y por detrás está la cubierta que no se ve. Esto es el antetecho, es como que está antes del techo, o sea, la fachada, digamos, te esconde la cubierta, tú no la ves desde la calle, a menos que sea muy alta, y ahí la puedes ver, pero eso está oculto detrás de este elemento. Y eso, eso también trajo problemas, ¿ah? Porque con los terremotos, por ejemplo, el de 1960 o el del 2010, muchas de esas altas cornisas simplemente se soltaron y cayeron a la vereda. Mira, sí, Eso también fue un problema que ocurrió con muchas de estas construcciones. Bueno, todas las que mostré, las que mencioné, por supuesto, algunas que ya no existen, pero la gran mayoría aún están y conservan su cornisa original y la distribución original del techo, como la que estamos viendo ahí en Calle Prieto. sí. ¿Y entonces son techo plano? No, son techos, digámoslo, a 2 aguas muy elevados, pero que no se alcanzan a ver porque es tan alta la fachada. Claro, por la ya. fachada. Te oculta el techo atrás. Fachadas que lamentablemente, claro, muchas cayeron producto del terremoto, otras se levantaron. Recuerdo mucho lo que pasó ahí en la Plaza Condel también, hay algunas ahí que alcanzaron Sí. a salvar, pero muchas de ellas, claro, manteniendo solamente la fachada, porque hacia adentro o adentro ya son más modernas, son nuevas. Entonces, bueno, es parte de lo que significa también la destrucción de la naturaleza, los cambios, los avances, otros retrocesos, y eso es parte de lo que tú quisiste graficar a través de tu libro, donde vamos a encontrar mucha de nuestra historia, de nuestra arquitectura, y además también esto para poder colorear y para que los grandes y pequeños y todo el mundo pueda también entretenerse pintando las fachadas de las casas, po. Totalmente. De hecho, el libro Concepción 1930, que está presto a ser publicado, incluye un capítulo entero dedicado a esta arquitectura residencial. Lo que acabamos de ver es solo la punta del iceberg de un gran panorama, un gran portafolio de viviendas, algunas más grandes que otras, unas más elaboradas que otras, y también, por supuesto, en este adelanto del libro que está circulando, que es este PDF para que puedan imprimir en sus casas y compartir con toda la familia coloreando, decidimos incluir también la casa de Tucapel 1143, porque, como decía Cami, es una casa muy bonita, algo tiene esa vivienda en su sencillez que llama la atención. Y por supuesto agradecer a Macarena Toro, que es la ilustradora que nos diseñó todas esas ilustraciones para colorear, que son tan atractivas. Me encanta. Entonces, distintas opciones para disfrutar dentro del mismo libro, ¿cierto? Luis, como siempre, un agrado verte. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te seguimos Una cosa ahí. cortita, que antes que se me vaya, le quiero mandar saludos a una persona que escribió la página, una casa que no salió en el matinal porque fue un mensaje reciente. Sí, señor... ¿dónde está? Que no lo veo. Búsquelo, Pedro búsquelo. Eckart,
que justamente Pablo Eckart, que su abuela vivía en la casa de Salas 250, una casa que fue demolida y que es parte del libro también, y es una de las casas más lindas que existió, que siguió esta línea del Art Deco y una influencia geométrica importante. Mira qué tremendo Así regalo que, para esa familia. Sí, sí, Qué fue una grata lindo. sorpresa justamente gracias a las redes sociales. Eso, a propósito de redes sociales, está apareciendo ahí abajito. Historia Arquitectónica CCP, lo encontramos así en todas las redes. Un abrazo, Luis, que esté muy bien. Ustedes también, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Viste? Hicimos un paseo por la memoria, por la nostalgia.